Hola, ¿cómo estáis? Hoy os traigo la segunda parte del enfriamiento de una corriente de aire. En el vídeo anterior estuvimos viendo el enfriamiento de una corriente de aire sin condensación. Pues bien, vamos a completar el enfriamiento de una corriente de aire en este vídeo con un caso con condensación. Soy Geta Torres, tu sastre matemático, y vamos a ello. En esta pantalla os presento las condiciones que va a tener esta corriente, las condiciones de entrada y las condiciones de salida. Como veis, si habéis visto el vídeo anterior y si no, yo os aconsejo que lo veáis, el caudal va a ser el mismo que tuvimos en el vídeo anterior, 30 grados y 50% de humedad relativa. Y luego tenemos dos opciones. Por un lado, la primera parte, que lo que haremos será ver las condiciones de salida, que serán 20 grados y 80% de humedad relativa, que son las condiciones que nosotros queremos que salga ese aire, o bien lo podemos hacer de otra manera, que es hacer que la corriente pase por una batería con unas determinadas características, que son estas que reflejo aquí, y ver en qué condiciones sale. En este caso hay que indicar, cuando vamos a presentar una batería para que la corriente pase por ella, tenemos que indicar la temperatura superficial de la batería, que ya vimos en el vídeo anterior lo que esto significaba, y también tenemos que indicar el factor de bypass de la batería, que también explicamos en el vídeo anterior, en el sexto, lo que significaba, y que, como os he dicho anteriormente, yo recomiendo que si algo en este vídeo no entendéis, veáis el anterior, que os lo pondré aquí para que lo podáis mirar. Aquí tenemos el diagrama psicométrico y vamos a empezar con ello. Dijimos una corriente de aire. Bueno, pues vamos aquí, fijaos, este icono de la flecha verde de la derecha, el que estoy marcando aquí con el ratón, que me debéis seguir con el ratón, pulsamos a esa flecha y dice definir una nueva corriente. Pulsamos y a la derecha se nos ha hecho aquí un desplegable para dar las características de esa corriente. Si queremos titular la corriente, aquí donde dice corriente 1, le vamos a decir enfriamiento con condensación. Enfriamiento con condensación. Bien. Luego, aquí tenemos la página de la etiqueta. Vamos a decir que esta es la primera etiqueta. El punto 1 va a ser el punto de entrada. Entrada, ya lo tenemos. Ahora tenemos que decir el caudal, metros cúbicos hora, dijimos 7500. Después tenemos que dar temperatura de entrada, 30 grados, humedad relativa, dijimos 50. Bien, pulsamos el icono este de la V verde para aceptarlo y ya se nos ha marcado. Aquí lo veis. Seguimos con el ratón, con aquí entrada. Bueno. Ahora tenemos que decirle qué es lo que queremos hacer con ese aire, esos 7500 cúbicos que van a entrar por la batería para enfriamiento. Fijaos, recordad, aquí había un icono azul clarito que era el enfriamiento sin condensación y otro icono azul más oscuro que es el que vamos a utilizar ahora, enfriamiento con condensación. Lo pulsamos y veis que aquí nos aparece este desplegable, y este sería para el segundo caso, cuando le queremos dar las condiciones de la batería. Pero ahora lo que le vamos a dar es un punto. Pues nos venimos aquí al icono este rojo, que es calcular un punto, y se nos hace un desplegable. A este punto 2 le vamos a poner salida, y vamos a ver las condiciones que nosotros queremos de salida, que si recordáis eran 20 grados y una humedad del 80%. Aceptamos aquí abajo y veis, aquí ya se nos ha formado una línea, la veis aquí, la entrada aquí a la derecha. Aquí tenemos una salida en rojo y una salida en negro. Ya lo explicamos en el vídeo 6 lo que esto significaba, pero vamos a repetirlo, aunque sea muy rápido. Las condiciones realmente de salida van a ser las rojas. Fijaos que está aquí en 20 grados, me veis seguirme con la flecha, y está en la línea de humedad relativa del 80%. Lo veis aquí arriba, 80%, venimos hacia abajo, están en ese punto. Entonces, ¿qué significa esta salida B? Bueno, recordad que dijimos que la batería pasa al aire, pero no todo el aire se enfría
a la misma temperatura porque hay aire que pasa entrando directamente en los tubos y hay otra parte del aire que pasa sin que se enfríe totalmente. Entonces este punto de salida sería el punto de salida si todo el aire se enfriara a la misma temperatura. Como no todo el aire se enfría a la misma temperatura, sino que hay un aire que se ha enfriado muchísimo a 20, pero hay otro que no ha llegado a enfriarse tanto, esa mezcla de aire que va a tener ya el conducto de salida, una vez que se ha unificado, va a ser esta salida. Y las razones, como os digo, la expliqué en el vídeo anterior, por el factor de bypass de la batería, que hay un aire que se enfría a tope y otro aire que se enfría menos, pues la mezcla de ese aire a lo que va a salir, que realmente es a lo que nosotros queremos que salga, 20 grados y 80%, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora vamos a ver el resto de las condiciones del punto de entrada y del punto de salida, y eso lo hacíamos en este icono, que es una tablita que hay aquí, que dice mostrar tabla de valores, la tabla de valores. Lo pulsamos y aquí nos aparece en esta tabla de valores las condiciones del punto. Hemos dicho, veis aquí, entrada, enfriamiento y salida, ¿de acuerdo? La salida, o sea, la entrada 7.500 metros cúbicos, la entrada 7.500, la salida es de 1.235. Como se ha enfriado, pues son menos metros cúbicos por hora. Es decir, la misma masa de aire, pero es menos volumen porque se ha enfriado. Bien. Bueno, y aquí luego tenemos los kilogramos por segundo de entrada y de salida, que son los mismos, la misma masa de aire, lo veis, 2,37 kilogramos por segundo, perdón, la velocidad, 2,37. Luego, a este otro lado tenemos la temperatura. Aquí, vamos a verlo, la temperatura. Sé que hemos dicho que entraba a 30 aquí y sale a 20. Hemos dicho que entra a 50% de humedad relativa y sale a 80. Aquí tenemos la cantidad de agua que tiene a la entrada y a la salida. A la entrada tiene 13, ojo, en gramos por kilogramo de aire seco, 13,3, y a la salida lo que va a tener va a ser 11,7. Aquí, ¿lo veis? Este es el punto de salida, 11,7. Este otro punto son las condiciones teóricas que tendría si todo el aire se hubiera enfriado por igual. La energía, kilojulios por kilogramo de gas, es decir, ha perdido energía, porque se ha enfriado. Luego tenemos la temperatura al bulbo húmedo, 22 y 17,7. Esto vamos a ver qué ocurre aquí. ¿Veis? Aquí. La temperatura al bulbo húmedo, 22, 17,7. Aquí tenemos la temperatura de rocío, 18,4, a la temperatura a la que condensaría ese aire, a la que empezaría a condensar a la entrada y a la que condensaría ya a la salida. Es decir, va a salir a 20 grados, pero ese aire condensaría a 16,4. Bueno, la presión en pascales, entrada y salida, lógicamente menos presión porque se ha enfriado. El volumen específico, veis, 87-84, menos volumen específico, también porque se ha enfriado. La densidad, 1,15 y 1,19, mayor densidad a la salida, se ha enfriado, ha reducido el volumen, pues aumenta la densidad. Y aquí lo que tenemos esto ya es importante. Aquí lo que tenemos es la masa de agua, veis MW, kilogramos por hora. Esa es la masa que se ha movido, 13,76. Bien, por otro lado tenemos la energía sensible, el calor sensible, menos 24,37 kilovatios. La potencia para enfriar el aire. Y luego esta que dice Q latente, QL, kilovatios, menos 9,77. Y luego dice la QT, la energía total, 34,153 negativo, porque se ha enfriado. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí tenemos un calor sensible que se ha utilizado para enfriar y aquí el calor latente que ha tenido que utilizar esa batería, pero para condensar. Pero ha condensado, pero no se ha reducido la temperatura. Con lo cual, la batería total tiene que tener 34,53. De esos 34 kilovatios, va a utilizar 24,37 en descender la temperatura y
los otros 9,74, los dos negativos, para condensar ese agua. Entonces, potencia total, 34,153, dividida en estas dos partes. Sensible y latente. Sensible porque reduce la temperatura, latente porque la utiliza esa energía para condensar el agua. Bueno, pues ahora, una vez visto esto, nosotros, aquí lo que son las condiciones, ya os repito que si las condiciones las queréis cambiar, se cambian aquí, lo vimos en el anterior, se pueden cambiar aquí las condiciones y volver a recalcular con este icono, el puño cerrado hacia arriba. Si es que nos hemos equivocado o simplemente queremos hacer otra transformación, modificamos aquí los datos que tenemos aquí, los modificamos. ¿Qué podemos modificar? Pues lógicamente la temperatura de entrada y la humedad, la temperatura de salida y su humedad. Y por supuesto el caudal. Lo modificamos aquí y se modificaría todo esto cuando demos aquí, cuando pulsemos el icono este que tengo aquí, que está en verde. Con este icono volvemos otra vez al diagrama, ¿lo veis? Aquí. Y ya estamos de nuevo aquí. Bueno, pues esa es la primera parte, lo que podemos hacer. Es decir, dar las condiciones de entrada, dar las condiciones de salida y ver lo que ha ocurrido en esos puntos, qué diferencias tienen esos puntos, entrada y salida. Bueno, y ahora la otra opción, vamos a verla. La otra opción es no fijar las condiciones de salida, pero sí poner una batería y ver cómo sale el aire. Entonces vamos a borrar con este icono de aquí, fijaos que aquí dice borrar la última transformación y en el de la izquierda se borra todas las transformaciones, todo lo que hay en el diagrama. Y con esto borramos lo último. Voy a pulsarla y vais a ver que se nos va a borrar la salida. ¿Veis? Se nos ha borrado la salida y se ha mantenido la entrada. Entonces ahora vamos a volver a pulsar. Estamos ya en la segunda parte, cuando ponemos la batería. Damos proceso de batería frío con condensación, le damos acá y ahora sí tenemos que decir aquí, ¿qué factor de bypass va a tener esa batería? Bueno, a ver lo que nos da. Por defecto nos da 0,1. Vamos a suponer que esta batería no tuviera 0,1, sino que tuviera 0,15. 0,15. Y vamos a suponer que la temperatura superficial la tenemos que dar también. Vamos a suponer que son 17. Ojo, la temperatura esta superficial que damos tiene que ser una temperatura superficial coherente. Si queremos 20 grados, la batería evidentemente tiene que estar por debajo de 20 grados. 18, 19, 18, 17, 16, 15, ahí ponía, fijaos que pone por defecto 10, pero si estamos con enfriamiento de agua, el agua pasa de 7 a 12, con lo cual aquí podríamos poner perfectamente 10, 11, 12, 13, pero si estamos con un enfriamiento de refrigerante, pues o sea, la batería es de refrigerante, entonces aquí puedo poner perfectamente 17. Voy a poner ahí un 7, 17, y aquí voy a poner el 0,15. ¿Lo veis? Ya tengo ahí 17 y aquí 0,15. Le damos aceptamos estas condiciones y fijaos, ¿ves? Ya ha salido la transformación. Ahora, ¿veis? El P2 es la salida. No he puesto aquí la salida, pero bueno, ya lo hemos visto anterior. Donde pone aquí P.2 es las condiciones de salida y P.2b es las condiciones de salida si esa batería hubiera tenido un factor de bypass de 0, es decir, si todo el aire se hubiera enfriado por igual, todo el caudal se hubiera enfriado por igual, que no ha sido así. Se enfría parte del aire que entra, la otra no, y entonces la mezcla, lo que queda en la mezcla es esto. Así es como realmente nos lo vamos a encontrar luego en el conducto una vez que ha pasado por la batería. Para ver las condiciones que tiene en cada punto y lo que ha ocurrido, nos venimos aquí al mismo icono de antes, donde podemos encontrar la tabla, le pulsamos y aquí lo tenemos. Batería fría, enfriamiento, hemos pasado de 30 a, con una batería que tiene una temperatura superficial, hemos dicho 17, que está a 17 grados el refrigerante que pasa por ahí. Y lo que nos ha salido el aire, ¿veis? No nos ha salido a 20, nos ha salido a 19. ¿Lo veis aquí abajo? Ahí, 19. Vamos a ver a qué humedad relativa. Hemos entrado en 50 y ahora resulta que con esa batería
hemos salido con un 90% de humedad. Vale. ¿Qué cantidad de agua tiene ahora el aire? 13 cantidad de agua, fijaos que tiene más humedad relativa, 90%, sin embargo tiene menos cantidad de agua, eso ya lo hemos explicado en vídeos anteriores, no viene ahora al caso. 13,3 gramos de agua por cada kilogramo, sin embargo a la salida tiene 12,3, tiene menos agua, menos cantidad de agua en gramos por kilogramo de aire seco. La energía ha pasado de 64 a 50,3 kilojulios por kilogramo de gas. La temperatura de rocío a la entrada 18,4, es decir, la temperatura a la que empezaría a condensar ese aire de entrada, 30 grados, 50%, a 18,4, al llegar a 18,4 empieza a condensar. Y en la salida, que ha salido a 19 con un 90%, pues a 17,2 empieza a condensar, es decir, antes de llegar a la temperatura superficial de 17, lógicamente. Bueno, y aquí tenemos la presión en pascales, 2123, 1966, el volumen específico 0,87, 0,84, se ha enfriado, más volumen específico, y menor densidad, lo veis aquí, 1,15, mayor densidad, o sea, menor volumen específico, mayor densidad, 1,15 y 1,19. Y ahora vamos a ver qué ha ocurrido aquí con el calor. Pues lo que ha ocurrido es que la batería, lo marco aquí, la batería esa tiene 33 kilovatios, negativo porque ha enfriado, y de esos 33,10 kilovatios ha utilizado 26,94 en enfriar el aire y los 6,10 kilovatios en condensar el agua. Pero la batería esta da 33,10. Parte lo utiliza aquí, parte lo utiliza allá. Cuando sigamos avanzando en los cursos de aire acondicionado ya veremos que nosotros, si queremos enfriar el aire, esta es la potencia que vamos a necesitar para enfriar, pero si hay condensación, la batería va a tener que ser mayor, 33. Para eso nos sirve manejar este diagrama y establecer unas condiciones de entrada y de salida o colocar una batería para que veamos lo que ocurre. Y luego ya seguiremos viendo cómo se actúa en aire acondicionado. Este es el enfriamiento más típico en aire acondicionado. Y todo lo habéis visto. Se enfría una corriente de aire y empieza a condensar agua, que tenemos que poner un tubito para que ese agua se vaya cayendo al exterior y no moje el local donde se encuentra la batería. Esto es lo normal, lo que en la mayor parte de los casos vamos a necesitar cuando hagamos cálculos de climatización, porque la mayoría de los cálculos de climatización van a ser en locales habitados. Si hay un proyecto específico de una industria, pues lo tendríamos que estudiar de manera independiente y ya estudiaremos alguno, por supuesto. Bien, volvemos al diagrama, lo tenemos aquí y nada más, hemos terminado de ver cómo es un proceso del enfriamiento de una corriente de aire con condensación. Por lo tanto, espero que os haya sido útil. No me queda nada más que desearos que seáis muy felices hasta el próximo vídeo que hagamos de climatización. Adiós.